Un conductor escuchó un grito de ayuda y tomó una decisión arriesgada. Era una noche común, como cualquier otra. Pero lo que este conductor de Uber no sabía, es que estaba a punto de enfrentarse a una situación que cambiaría su vida para siempre. Un simple viaje. Una pareja. Y una frase que lo paralizó: no me dejes bajar, me está obligando. ¿Qué harías tú si alguien te lo susurra con miedo? ¿Y si esa persona parece estar siendo controlada por quien la acompaña? ¿Te atreverías a intervenir, sabiendo que podrías estar arriesgando tu seguridad, tu trabajo y tu libertad? Este conductor sí lo hizo. Sin pensarlo, bloqueó las puertas, llamó al 911 y se mantuvo firme, protegiendo a la joven. Pero lo que vino después fue completamente inesperado. Cuando llegó la policía, no lo vieron como un héroe. Lo vieron como el sospechoso. Lo tiraron al suelo, lo esposaron, mientras la verdadera víctima lloraba a su lado, sin poder hablar por el shock. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hizo exactamente? ¿Y cómo terminó todo? Dale like a este video, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Esta historia te va a volar la cabeza. Era un martes por la noche cuando Tomás, conductor de Uber desde hacía más de 5 años, encendió su aplicación. Había hecho ya 3 viajes y consideraba que uno más sería suficiente antes de terminar su turno. No imaginaba que ese último trayecto lo marcaría para siempre. La notificación llegó a las 9:43 de la noche desde una zona residencial del sur de la ciudad. Al llegar al punto de recogida, vio a 2 personas esperando, una joven de no más de 25 años y un hombre notablemente mayor, tal vez cerca de los 40. La chica subió primero, algo vacilante. Él la siguió rápidamente, colocándose justo detrás del conductor. Un detalle que de inmediato incomodó a Tomás: la mayoría de los pasajeros preferían sentarse al otro lado o junto a la ventana. Desde el arranque, el ambiente se sintió cargado. Tomás, como de costumbre, intentó romper el hielo. «Buenas noches, ¿todo bien?». La joven apenas asintió. Pero fue el hombre quien respondió, con tono firme: «Sí, vamos al centro. No necesitamos conversación». Tomás, acostumbrado a pasajeros de todo tipo, no contestó. Pero algo le hizo levantar la guardia. Durante los primeros 5 minutos del viaje, Tomás intentó observar por el retrovisor. La joven mantenía la mirada baja, con las manos juntas sobre su regazo. Parecía incómoda, nerviosa. El hombre, por su parte, la miraba constantemente, como vigilando sus movimientos. Cada vez que ella se movía, él reaccionaba. En un momento, ella intentó tomar su celular del bolsillo, y él le sujetó la mano con fuerza. Fue ahí cuando Tomás supo que algo no estaba bien. Redujo la velocidad, tratando de ganar tiempo. Activó la grabación de audio de la app, algo que hacía en situaciones que consideraba poco comunes. Entonces, en medio del silencio, escuchó un murmullo. Muy bajo. Tan suave que dudó si realmente lo había oído. Pero al prestar atención, lo escuchó de nuevo. Era la voz de la joven, temblorosa, susurrando: «No me dejes bajar, me está obligando». Tomás se quedó helado. Miró por el retrovisor, y por primera vez, ella lo miró de vuelta. Sus ojos estaban llorosos, llenos de miedo. No podía ignorarlo. No esta vez. Respiró profundo. Fingiendo naturalidad, activó el bloqueo central del auto. «Disculpen, el coche está dando una alerta, creo que tengo que detenerme un momento». Se orilló frente a una farmacia cerrada. Bajó del auto y caminó unos pasos con el celular en la mano. Marcó al 911. «Soy conductor de Uber. Estoy con 2 pasajeros, y creo que la mujer está siendo obligada a ir con el hombre que la acompaña. Me susurró que no la deje bajar. Estoy detenido, por seguridad, y tengo las puertas bloqueadas». La operadora le pidió calma y confirmó el envío inmediato de una patrulla. Mientras hablaba, Tomás volteó a ver el auto. El hombre gesticulaba agresivamente. Golpeaba el vidrio. Gritaba. La joven ya no intentaba contener las lágrimas. «Ábrenos la puerta ahora mismo». «¿Qué te pasa?», gritó el hombre desde adentro. Tomás colgó con la policía y volvió al auto, fingiendo una sonrisa tensa. «Ya viene una grúa, esperemos aquí por seguridad». El hombre no respondió, solo frunció el ceño. Pasaron 3 minutos.
La tensión era insoportable. Tomás mantuvo la calma externamente, pero por dentro estaba al borde del colapso. Sabía que cada segundo contaba. Sabía que cualquier movimiento del hombre podía desencadenar violencia. Mantenía una mano cerca del panel de emergencia del coche, listo para hacer sonar la alarma. Entonces, el hombre se abalanzó hacia la puerta. Quiso forzarla. «Está secuestrándonos, imbécil, esto es un delito», gritó furioso, golpeando los asientos. La joven se encogía, claramente aterrada. Tomás volvió a salir del vehículo. Mantuvo distancia. Llamó nuevamente al 911 para insistir en la urgencia de la situación. «Estoy afuera, el hombre se está alterando más. La chica no puede hablar, está paralizada. Por favor, que vengan rápido». Mientras esperaba, miraba a su alrededor, preocupado de que la situación se saliera de control. Nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. Lo invadía una mezcla de miedo, responsabilidad y adrenalina. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que todo podía salir mal. Y entonces, a lo lejos, vio las luces azules. Una patrulla llegó a gran velocidad. 2 oficiales bajaron armados. Lo primero que vieron fue un hombre fuera del vehículo, con actitud tensa, celular en mano, y una mujer llorando dentro de un auto con las puertas bloqueadas. El prejuicio fue inmediato. «Al suelo, suelta el teléfono», gritó uno de los policías. Tomás alzó las manos, intentando explicar. «Yo llamé, ella está en peligro, él la obliga». Pero no lo dejaron terminar. Lo tiraron al suelo, le quitaron el teléfono y lo esposaron sin hacer preguntas. Tomás miraba con desesperación hacia el auto, donde la chica se tapaba el rostro, temblando. «Tranquila, señorita, ya está todo bien», dijo otro oficial, acercándose al vehículo. Tomás no podía creer lo que pasaba. Él era quien había hecho todo para protegerla, y ahora estaba en el suelo, esposado, con la cara contra el asfalto. Entonces, el verdadero agresor, viendo que el foco de atención estaba en el conductor, intentó abrir la puerta y huir caminando. Pero uno de los oficiales lo interceptó. «¿A dónde va usted?», preguntó. Y en ese momento, la joven finalmente habló. «No, él es el que me obliga. No el conductor. Ayúdenme, por favor», dijo, entre sollozos. Esa frase lo cambió todo. Los oficiales se quedaron en silencio por un instante tras escuchar a la joven. Uno de ellos miró al otro, confundido. El conductor, aún esposado en el suelo, apenas podía levantar la cabeza. Estaba cubierto de polvo y frustración. Respiraba agitadamente. No podía creer lo que estaba pasando. «¿Ella dijo que fue el otro?», preguntó uno de los policías. Su compañero asintió mientras se acercaba al hombre, que seguía intentando explicar que todo era una confusión. Pero el testimonio de la joven había encendido las alarmas. El supuesto acompañante ya no tenía el control de la situación. La mujer, aún dentro del vehículo, seguía temblando. Finalmente, uno de los oficiales abrió la puerta y le ofreció ayuda. «¿Está bien? ¿Puede contarnos qué pasó?». Ella apenas logró decir entre lágrimas: «No lo conozco. Me obligó a subir. No sabía qué hacer». Su voz quebrada era más potente que cualquier grito. Eso fue todo. La atmósfera cambió por completo. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. Uno se acercó al hombre y le colocó las esposas sin darle tiempo a protestar. Pasó de víctima a sospechoso en segundos. Tomás seguía en el suelo. Nadie le había quitado las esposas aún. Veía todo desde allí abajo, el giro de los acontecimientos, la confusión en los rostros de los agentes, el miedo que aún no se iba del rostro de la chica. Finalmente, uno de los oficiales se acercó a él. «Disculpe, señor. Ha sido un malentendido». Le quitó las esposas con torpeza. Pero no había un «lo siento» real en su voz. Solo tensión. Solo prisa por corregir algo que nunca debió haber ocurrido. Tomás no respondió. Se sentó lentamente en la acera. Tenía los brazos marcados, rojos, adoloridos. La cabeza le daba vueltas. No entendía cómo, después de hacer lo correcto, había terminado en el suelo, tratado como un delincuente. Un oficial superior llegó minutos después. Le explicaron la situación rápidamente.
Al revisar la grabación del viaje desde la app de Uber, todo coincidía. El susurro de la chica, la decisión del conductor de detener el auto, el intento de llamada al 911, el bloqueo de puertas. Todo estaba documentado. Todo había sido real. El superior se acercó a Tomás. Gracias por actuar con rapidez. Esa joven podría haber terminado en una situación muy grave. Su tono era institucional, casi vacío. Una felicitación sin emoción. Pero Tomás no quería agradecimientos. Quería comprensión. Quería que alguien se diera cuenta de lo absurdo que había sido todo. Él, un ciudadano que había arriesgado su seguridad por alguien más, terminó esposado por actuar. Todo por una mala lectura de la escena. Todo por prejuicio. ¿Y si no hubiera hablado ella?, preguntó Tomás, con voz baja, casi rota. Nadie le respondió. Uno de los oficiales le entregó una botella de agua. Está libre de irse cuando quiera. Así, sin más. Como si nada hubiese pasado. Como si esa noche no le hubiese dejado una cicatriz invisible que tardaría mucho en sanar. La patrulla se llevó al hombre detenido. La joven fue escoltada a una ambulancia para recibir atención. Tomás se quedó solo en la acera unos minutos más. Pensando. Procesando. Intentando entender cómo, en cuestión de minutos, había pasado de ser un salvador a un sospechoso. Lo último que escuchó antes de subir de nuevo a su auto fue la voz temblorosa de la chica diciéndole, «Gracias, no sé qué habría pasado si no hubieras escuchado». Y eso, al menos, le dio algo de paz. Tomás se quedó dentro del auto, quieto, observando cómo los oficiales revisaban cada detalle de lo ocurrido. No quería hablar, no quería justificar nada. Estaba agotado. No físicamente, sino emocionalmente. Había actuado por instinto, por humanidad, pero el resultado le dejó una amarga lección. Uno de los policías se acercó al vehículo. ¿Tiene grabación interna? Tomás asintió lentamente y activó el sistema de seguridad. La pantalla mostró todo, desde que los pasajeros subieron, hasta el momento exacto en que la joven, con voz temblorosa, susurra, «No me dejes bajar, me está obligando». Ahí estaba la verdad. Nítida. Innegable. Los policías guardaron silencio. Nadie se atrevía a decir nada. La secuencia también mostraba cómo Tomás bloqueó las puertas, fingió una falla mecánica, bajó del auto y llamó al 911, manteniéndose sereno mientras el hombre en la parte trasera comenzaba a perder el control. El superior fue el único que se acercó de nuevo a Tomás. Lamento que lo hayamos tratado como sospechoso. A veces, en la urgencia, nos equivocamos. Lo dijo con tono profesional, pero distante, como si no supiera qué más agregar. Pero esas palabras no aliviaban lo que había sentido. No borraban la imagen de estar en el suelo, esposado, con miedo de que su verdad no fuera suficiente. No podían revertir la humillación de haber sido detenido por hacer lo correcto. La joven, aún temblorosa, fue llevada a una ambulancia. Antes de irse, caminó hacia Tomás. No dijo mucho. Solo lo miró y le dio un abrazo corto, pero profundamente sincero. «Gracias, por no dejarme sola», susurró. Ese momento le dio un poco de alivio. No el suficiente, pero algo. Más tarde, los oficiales le confirmaron que el agresor tenía antecedentes por violencia doméstica. Que la chica no era su pareja, sino una desconocida que él había seguido desde un bar, usando excusas para acercarse a ella. La había manipulado, intimidado, y en algún momento, logró hacerla subir al auto con la idea de que solo quería ayudarla a llegar a casa. Ella intentó bajarse antes, pero él la detuvo. Fue en ese punto cuando encontró en el conductor su única esperanza. Por eso susurró. Por eso confió. Cuando Tomás escuchó eso, algo en él se rompió. Pensó en qué habría pasado si no hubiera reaccionado. Si simplemente hubiera ignorado ese susurro. Le temblaban las manos. Y si no hubiera dicho nada, pensaba una y otra vez. ¿Y si ella no hablaba? ¿Y si los oficiales no veían la grabación? ¿Y si simplemente hubieran creído lo que parecía desde fuera? Ese pensamiento lo atormentó durante horas. Al día siguiente, recibió una llamada. Era de la comisaría. Querían que brindara testimonio formal. También le mencionaron que, posiblemente, su caso sería compartido como un ejemplo de intervención ciudadana ejemplar.
Pero a él no le interesaban los reconocimientos. Tomás sabía que lo habían esposado sin escuchar. Sabía que lo miraron, juzgaron y actuaron. Y aunque al final todo se aclaró, esa cadena de errores quedó marcada en su memoria. Esa noche no salió a conducir. Se quedó en casa, repasando mentalmente cada momento. Su esposa lo abrazó durante largos minutos sin decir nada. Cuando le contó lo que había pasado, ella rompió en llanto. Pudiste haber terminado en la cárcel o peor. Su hijo, al enterarse, le dijo: «Papá, hiciste lo correcto. Estoy orgulloso de ti». Pero Tomás no podía dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver las luces de la patrulla, los gritos, las esposas. Volvía a sentir el frío del suelo en la mejilla. Volvía a experimentar esa incertidumbre brutal de ser considerado culpable mientras trataba de ayudar. Al día siguiente, algunos medios locales recogieron la historia. Alguien en la comisaría filtró lo ocurrido. Titulares como «Conductor de Uber detiene intento de secuestro y pasó de héroe a detenido en segundos» comenzaron a circular en redes. Varios usuarios lo defendían. Lo llamaban valiente, ejemplo, héroe anónimo. Pero otros comentaban cosas como «no sabemos si lo hizo por fama» o «seguramente algo raro habrá hecho para que lo esposaran». Eso le dolió aún más. Porque a veces, incluso cuando haces lo correcto, te cuestionan. Incluso cuando arriesgas tu integridad por alguien más, terminas bajo sospecha. Así es como se construyen las injusticias. Una semana después, una organización civil lo contactó para agradecerle. Querían compartir su historia como parte de una campaña para reconocer actos de valentía ciudadana. Tomás dudó. No le gustaba revivirlo. Pero aceptó, con una sola condición, que se hablara también de lo que vivió cuando fue detenido. Porque su historia no era solo la de alguien que salvó a una víctima. Era también la de alguien que, por un instante, fue víctima de un sistema que muchas veces actúa primero y escucha después. Y esa verdad también debía contarse. Después de todo lo vivido, Tomás no volvió a ser el mismo. Durante días, revivió una y otra vez la escena. Las esposas. El suelo. El rostro de la joven. Las luces azules. Todo. Aunque había hecho lo correcto, se sentía sucio, herido, incomprendido. Como si la justicia lo hubiera tocado, pero con la mano equivocada. ¿Qué clase de mundo es este donde por ayudar te tratan como criminal?, le dijo a un amigo. Y no era una pregunta al aire. Era un desahogo. Uno que venía desde el fondo de la impotencia. Lo invitaron a entrevistas, a programas de radio, incluso le ofrecieron hacer una campaña para conductores responsables. Algunos lo llamaron héroe. Otros, un loco valiente. Pero él solo quería recuperar la calma. Y algo de fe en las instituciones. Una noche, navegando por redes sociales, vio un video. Era una animación que relataba su historia, contada por alguien más. El título decía: «Nunca juzgues por apariencias». Se quedó viéndolo en silencio. Al final del video, el narrador decía: «Tomás no solo salvó una vida, también nos dio una lección a todos». Lloró, porque por primera vez sintió que alguien realmente entendió. Que su dolor, su miedo, su rabia, no habían sido en vano. Que esa mezcla amarga de valentía e injusticia podía transformarse en algo útil, en algo que inspirara a otros. Hoy, Tomás sigue manejando. Con más cuidado. Con más recelo. Pero también con más conciencia. Sabe que cada pasajero puede tener una historia oculta. Que cada decisión puede tener consecuencias. Y que, incluso si el mundo no responde como debería, hacer lo correcto, siempre es mejor que no hacer nada. En una entrevista, le preguntaron si se arrepentía. Su respuesta fue clara. No. Volvería a hacerlo. Porque si no lo hacía, tal vez esa chica no estaría viva hoy. Pero me duele que, por unos minutos, fui tratado peor que el verdadero agresor. Todo por cómo me vieron. Todo por no escuchar. Su historia se viralizó. Pero más allá del ruido mediático, dejó una huella. No juzgues por apariencias. Escucha antes de señalar. Y si alguna vez tienes que elegir entre la indiferencia y el coraje, elige el coraje. Dale like si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Tomás?